Tenemos en la línea telefónica a Juan Barreto. Juan Barreto, como ustedes saben, él es comunicador social, profesor universitario, fundador del partido Redes, periodista, doctor tiene una maestría en ciencias de la comunicación y doctor en ciencias sociales, pero además fue constituyentista, o sea que en este caso es importante su opinión de acuerdo a esa condición. Juan, te saludamos, buenas tardes. Hola Maripili, a ti, a todos tus usuarios, escuchando al presidente de la República, Nicolás Maduro, te estoy escuchando con atención a ti también. Fíjate, el presidente sí está facultado para llamar a la constituyente. Ahora es una constituyente delegada, es una constituyente de segundo grado, no es plenipotenciaria como él mismo ha dicho, porque no la convoca directamente el pueblo. Ahora, eso no le resta, no le quita su carácter constituyente, porque está convocando al poder originario para que intervenga en la solución de los problemas y los asuntos de Estado. Y ese fue un artículo, si uno lee las actas, que las estoy revisando en este momento, las conseguí anoche, Maripili, las tenía en una caja guardada por ahí, las actas de todos los debates. Muy rico el debate que se dio alrededor de este artículo que tú citas, el 337 y el 338, donde está el espíritu y el propósito del constituyente. Voy a buscarlo y le voy a hacer una fotocopia y te lo voy a hacer llegar para que lo leas, porque es muy interesante. Y sobre eso es que deberían pronunciarse los opinadores de oficio, los políticos de la oposición, que tan fácil y tan rápidamente a veces elaboran juicios muy floridos, pero sin ninguna argumentación de fondo. El propósito del constituyente es que en un momento crítico donde se cierran los caminos y se alteran las reglas de juego, donde se pone en peligro el Estado de Derecho, el presidente de la República destranque el juego y pueda llamar a constituyentes. Así como la llamada a referéndum consultivo, a referéndum revocatorio y a cualquier otra forma de consulta, es un sistema, un mecanismo que establece la Constitución para que se destranquen los caminos cuando estos se encuentran, cuando estos se problematizan. Está también la convocatoria a la constituyente. Eso lo explicó muchísimo Chávez cuando fuimos al referéndum revocatorio, cuando él llamó a la reforma, cuando él llamó a la enmienda. Es decir, nosotros hemos vivido todos los procesos que están en la Constitución, de manera que es hasta de mal gusto, porque piensa que la gente no tiene memoria, es tonta, que algunos políticos entonces digan así de manera a la ligera, pues al voleo, el presidente no está facultado. Por supuesto que está facultado. Yo tengo unas reservas, ¿no?, con este llamado a constituyente que hace el presidente Nicolás Maduro. ¿De verdad va a destrancar el juego o lo va a complicar más, ¿no? De verdad, sectores que han llamado tirano al presidente, que no quieren otra cosa que ir a elecciones, entenderán que más allá de ir a elecciones, de lo que se trata es de crear un escenario, un acuerdo político honorable y respetado por todas las corrientes y tendencias, y que el escenario constituyente es el más idóneo. Lo podrán entender que es mejor caernos a discursos y canalizar nuestras emociones, nuestras pasiones humanas a través de la argumentación racional que a través de las bombas molotov y las piedras y las balas. ¿Podrán entender ellos eso? ¿O es que ellos creen que yendo a elecciones de la naturaleza que sea se resuelven los problemas? Si nosotros vamos a elecciones en esta crispación, pudiéramos matarnos los venezolanos. Esa llamada a elecciones podría terminar en una guerra civil. Hay que establecer una estrategia intermedia que antes de ir a cualquier medición nos ponga de acuerdo como venezolanos y nos obligue a respetar las reglas de juego. Por eso yo creo que este llamado a constituyente del presidente Maduro es válido. Ahora, sería válido del todo si tuviésemos la certeza de que los otros sectores con los que están confrontando al presidente Maduro van a entrar por el aro y van a aceptar la convocatoria constituyente. El principal problema que ellos ponían hasta hoy es que habían entendido que el presidente Maduro había dividido esta llamada constituyente en dos bloques, uno corporativo de 250 constituyentistas
que iban a ser electos por factores o por sectores sociales, los obreros, los campesinos. Yo leí, interesante tu reflexión, bueno, si una mujer es negra, homosexual, obrera, discapacitada y religiosa, vota 5 veces. Y entonces un blanco caucásico mayor de edad vota 2. Bueno, sí, porque uno se preocupa porque tiene que haber derecho de igualdad en el voto y en la escogencia de los constituyentistas. Ha dicho el presidente Maduro, lo acaba de decir, que va a llamar a unas elecciones de constituyentes universales, directas y secretas. Esto aclararía el asunto, pero lo complica para el sector chavista, porque el sector chavista ha sido golpeado por la circunstancia económica, por errores que se han cometido desde el gobierno, por omisiones que se han cometido, por el desgaste natural del gobierno, por la situación económica, política, por la presión mediática, por la presión internacional, en fin, son muchos factores que han desgastado al chavismo gubernamental, no digamos al chavismo de calle, o al sentimiento chavista, o al chavismo como proyecto político y esperanza, al chavismo como forma de gobierno y gestión administrativa actual. A ese sector lo ha golpeado y se ve reducido en las encuestas. Ahora ven acá, Juan. El chavismo es una pregunta. Una pregunta. Porque de acuerdo al análisis que tú estás haciendo, y del cual yo comparto una buena parte de él, esto parece el mundo al revés. O sea, quiero decir, la oposición se la pasa diciendo que ellos no solamente son mayoría, son súper requete ultra mayoría según el discurso que ellos dan. Según el discurso que ellos dan, Nicolás Maduro no gana ni una elección para reina de carnaval. Ni que se lancen Miraflores de Madrid de Pueblo, pues gana. Sí, bueno, nada, no. Según ellos, Nicolás no gana en una junta de condominio. Bueno, bajo ese criterio, deberían estar felices de que haya una convocatoria constituyente con la cual pudieran renovar absolutamente todos los poderes públicos, porque una de las cosas que ellos pidieron en la última o en la penúltima reunión de la Asamblea Nacional fue que hubiera elecciones adelantadas de presidente de la República, y esas elecciones adelantadas de presidente de la República no se pueden hacer si no se cambia la Constitución. O sea que si yo fuera de oposición y tuviera ese discurso, yo agarraría ese trompo en la uña y diría, bueno, yo gano todos los constituyentistas porque yo tengo súper requete ultra mayoría, y de paso cambio la Constitución, le recorto el periodo a Nicolás Maduro, prohíbo la reelección y chao, y resolví este problema. Sí. Pero entonces los opositores están bravísimos y no quieren, y dicen que no, que esto es un fraude y no sé cuántas cosas más. Pero por el otro lado, por el lado revolucionario, y de eso es que te quiero preguntar, resulta que los revolucionarios están muy preocupados porque, bueno, la Constitución yo creo que es lo más valioso que tiene el proceso revolucionario. O sea, la niña de los ojos de Chávez es la Constitución. Para un chavista la Constitución es, bueno, casi que la Biblia para un católico, pues. Entonces, que tener la posibilidad de poner la Constitución en el candelero, de que se abra la oportunidad de cambiarla y tener la posibilidad de que la podamos perder, ojo, porque pudiera suceder que los constituyentistas queden en su mayoría en manos opositoras, y ve tú a saber qué puede pasar ahí. Entonces, poner en riesgo uno de las conquistas más importantes del proceso revolucionario, eso le genera muchísima suspicacia al sector chavista. Y yo quería preguntarte a ti, porque tú estás con Chávez desde antes de que Chávez fuera presidente, trabajando en esa. A mí nunca se me olvidará, Juan, y esto lo tengo que contar, una vez que nosotros estábamos trabajando en la campaña, en la primera campaña de Chávez, y Chávez nos dijo, es que en todas las cuñas que yo haga tiene que decir constituyente. Y tú y yo nos mirábamos a la cara y decíamos, ¿cómo le explicamos a la gente lo que es la constituyente en 20 segundos, en 30 segundos? Que no hallábamos cómo hacer, porque en aquella época ese término no se conocía. Entonces, tú estás en esto desde antes de que Chávez fuera presidente, pero bastantes años antes. Y además después fuiste constituyentista. O sea, que si hay alguien a quien le puede doler, quien puede valorar desde su parto esta Constitución, eres tú. ¿A ti no te da miedo que estemos poniendo la Constitución en el candelero, que nos estemos jugando a Rosalinda? Mira, me da mucha suspicacia y miedo, lo digo en el buen sentido de la palabra, no terror ni pánico, no miedo, porque lo que hay enfrente
no es precisamente democrático. Lo que nosotros tenemos como oposición, lo ha denunciado muy bien José Vicente Rangel, no es precisamente democrático. Entonces, como decías tú, se devanan los sesos argumentando que hay que ir a elecciones. Maduro llama a la elección marcador, pues a la elección de las elecciones, a la que define todos los poderes y todas las demás elecciones, que es una elección amplia, está hablando incluso de un número grandísimo de constituyentes, donde cabría muchísima gente y muchísimos factores, de 500 constituyentes, y a esas elecciones ellos no quieren ir, porque ellos quieren la que le da el poder inmediato, el poder directo, la que les permitiría inmediatamente repartir la renta petrolera, hacerse de los grandes negocios. Ese es el problemita. Tú acabas de tocar la tecla, tú le diste el martillazo al clavo. El rollo de ellos es ponerle la mano a PDVSA, y como saben que eso depende del presidente, la única elección que les interesa es la de presidente de la República, que no está prevista. Sí, y ellos entonces rechazan esta oferta de crear un escenario amplio, nacional, diverso, con unas reglas de juego donde los distintos factores y tendencias vayan a discutir, porque no vamos a discutir por partidos, vamos a discutir como ciudadanos, por corrientes políticas, y yo lo que creo es que ellos no tienen programa, no tienen propuestas, lo que tienen es un conjunto de discursos confusos, demagógicos y generales, y no, con eso no van para el baile. Ellos no tienen unidad político-programática, lo único que los unía en el pasado reciente era el odio y la salida a Chávez. Lo único que los une en el presente es el resentimiento y el miedo de clase contra el chavismo y la salida de Maduro. Ellos programáticamente, por eso tú ves que la MUD no tiene un programa, por eso tú ves que Primero Justicia, Voluntad Popular y los partidos, digamos, más emblemáticos de la derecha venezolana presentan como programa ideas generales. Entonces, bueno, si tienen un programa, lo que pasa es inconfesable. Claro, es el inconfesable, un programa oculto, y lo escamotean con ideas generales de democracia, paz, igualdad, cosas de esas que en todas partes están presentes, hasta en los árabes. Cuando uno lee la receta de los árabes, eso también aparece ahí. Entonces, en la compota, en el culé, pues, aparece paz, democracia. Entonces, ese tipo de cosas, ellos saben que no van a poder defenderla, no van a poder enarbolarla, porque la constituyente es un escenario de debate político, y ahí podrían quedar aplastados. Ahora bien, nosotros, digo nosotros porque me hago vocero en este caso del PPT, el Partido Comunista, de Redes, de los Gallones, del PRT, de un grupo de organizaciones que nos hemos venido reuniendo para reconfigurar un chavismo crítico, impugnador, pero leal con la Constitución y con el proceso. Nosotros creemos que hay que aceptar esta puesta en juego del presidente Maduro, hay que acogerla y con todas las críticas que podamos hacerla, con todas las correcciones, ir a ese proceso constituyente. Por ejemplo, Maduro ha dicho que la constituyente no es de partido, no es de partido, pero debe garantizársele a los partidos políticos un espacio, porque los partidos políticos, por minoritarios que sean, representan ideologías, corrientes, representan propuestas programáticas, y eso tiene que estar presente en la constituyente, no solamente porque tú representes una manera de organizar tu sexualidad o pertenezcas a una raza, tiene que estar en la constituyente, tiene que estar en la constituyente fundamentalmente porque representas un puñado de ideas. Entonces los partidos también tienen que estar, que los partidos no pueden secuestrar la Asamblea Constituyente, que los partidos no tienen que ser el punto de referencia en la convocatoria constituyente, que no deben tener, yo creo que no deben tener más de un 20 o 30% de la convocatoria, pero se les debe garantizar su espacio, así como a otros sectores de la población. Pero así como las mujeres tienen derecho, así como las religiones, las corrientes político-religiosas, porque toda corriente religiosa también es una expresión política, deben estar presentes en la constituyente. Creo que las organizaciones también políticas también, pero yo creo que eso se puede discutir, se puede negociar para que se amplíe el rango y la base participativa de la constituyente y sea mucho más inclusiva. El presidente ha dicho que se crea una comisión y que esa comisión va a llamar a distintos factores. Bueno, ojalá. No lo ha hecho más nunca ha nombrado al Polo, en su discurso el Polo parece que es el gran ausente, pero aunque no nos nombre, nosotros vamos a ir, vamos a presentar propuestas, vamos a llevar observaciones para mejorar esa convocatoria
para blindarla y para que de verdad se convierta en una salida al problema que nosotros tenemos en este momento, que más allá de la crisis económica se ha convertido en una crisis social y política, donde la violencia es un ingrediente peligrosísimo que ha venido en escalada. Ayer me llamaban Jaime Torres, unos compañeros del Estado Carabobo, la cosa estuvo dura allí, pusieron alcabala, le cobraban a la gente, bajaron a la gente de los carros, robaban los vehículos. Oye, una cosa que no se había visto en el país y que no debe seguir escalando. Yo les hago un llamado a los compatriotas que son parte de nuestro país. Yo no me voy a mudar de Venezuela. No sé si Ramos Alú lo vaya a hacer, o Borges, o López no lo puede hacer porque está preso, pero los que están libres, oye, si somos venezolanos, más allá de las ambiciones, de las apetencias, de la arrogancia de todo político, bajen un poquito el tono, sean humildes. Hay una propuesta sobre la mesa, evalúenla, tómenla en cuenta, vean que es una ventana que puede ser utilizada desde el punto de vista táctico y que tiene un perfil estratégico como es la Asamblea Nacional Constituyente. Pues levanten sus banderas y sus propuestas y vayan a convencer al país de que son ustedes los que deben ser los representantes de este pueblo en la Asamblea Constituyente. Vayan a ganar espacio en esa constituyente y vayan a transformar el país a su modo, a su manera de ver, pero no secuestren la paz, no secuestren. Ustedes son de redes, por fin están las redes ahí, sacando la cara. Mira, redes, tiene una bandera amarilla, blanca y roja. Redes.